10 animales espía que la CIA usó en operaciones secretas, pero creo que este no es el de los delfines y esas vainas, no. No, pues veámonos entonces el podcast. Vine con el agobio. Ah, bueno, Muñe, este man también tiene un video de los animales usados en la guerra y el man es Los animales han biólogo. sido Ah, ok. Veámonos este que es cortico. ¿Les parece? Dice, 10 animales usados en la guerra. Venga, yo pongo por acá. Veámonos este video y luego nos vamos y nos vemos lo del podcast de Jordi Wild, que ustedes me están diciendo que lo veamos, que como que es muy bueno, ¿sí? Listo. 10 animales usados en la guerra, que es básicamente lo que les estaba diciendo. Que pesar por animales que no tienen nada que ver en los conflictos de nosotros y aún así fueron usados y dieron su vida para nuestro propio beneplácito. ¡Qué horror, sí o qué! fundamentales en varias guerras a lo largo de la historia. A veces fueron grandes estrategas que cambiaron el mundo usando animales de formas que nadie había imaginado y que resultaron súper efectivas. Y otras veces pues fueron solo unos locos que dilapidaron recursos en proyectos por demasiado enrevesados para ser viables. Saber de biología es y ha sido siempre extremadamente útil. Por eso hoy, pues, tu biólogo de confianza te trae el top 10 animales usados como es verdad, ese parcero es mi biólogo de confianza. biológica, animales que ganaron guerras, y no he empezado aún a hablar y ya sé que el vídeo va a ser larguísimo, pero podéis escucharlo mientras cocináis porque ya os digo que vais a flipar. 10. Elefantes. Si los elefantes se han quedado en el top 10 es sencillamente porque cualquiera que Los elefantes fueron usados por el imperio persa cuando Alejandro Magno, ¿cierto que sí? Y por los de la India también. sepa mínimamente de historia ya sabe que durante algunos siglos fueron los absolutos dominadores de los campos de batalla. Por tanto, pues es verdad que es el puesto menos sorprendente de este top. Ya cuando Alejandro Magno fue a Asia, ya se usaban y se enfrentó a ellos en la batalla de Gaugamela, en el 331 a.C. Sin embargo, los elefantes más famosos son los de Aníbal, que usaba una subespecie de elefantes africanos. Aníbal Barca, mi papá, el que le prometió odio eterno a Roma, uno de los grandes enemigos de Roma. Ese man volvió mierda a ese imperio, ¿no? Ese marica era un teso. Que ya está extinta y podían pesar pues aproximadamente 6 toneladas, que en una batalla pues claro tenían una cosa buena y una mala. Pero esto ya os dejo que os lo explique mi amigo Denis del canal Forgotten Heroes, que sabe mucho de este tema y pues oye, se ha prestado a asesorarme para que no la cague. La parte buena es que eran como un proyectil viviente gigante, lo lanzaban hacia adelante y arrasaba con todo lo que pillara. Y por si con el elefante no bastara, además solían tener plataformas o torretas con arqueros. Mano, sabe que pereza uno estar aquí en primera fila, preparado para dar la vida por su país y por su rey o emperador o lo que sea, y tener que ver como un elefante, solamente uno, tener que ver como 8 elefantes se vienen, papi, en una estampida a la hijueputa a acabar con todo lo que cojan, y que justamente están alineados con usted. O sea, es mera fila y usted decir, marica, que no me toque aquí, a mí, que no me toque a mí, que no me toque a mí, y usted abrir los ojos y ese elefante enfrente suyo. ¿Cómo le salva uno a eso? Paila. No, no hay nada que hacer. O escaramuzadores que arrojaban lanzas. Eran muy efectivos, porque como diantres paras a una bestia... ¡Esos sí eran machos! ¿Sí o qué, Chanti? ¡Esos sí eran machos, papi! Toneladas corriendo hacia ti. Y no era solamente el destrozo que hacían, sino que los soldados y los caballos enemigos entraban en pánico y huían o dejaban el campo de batalla. La parte mala es que los elefantes, como cualquier otro animal, se podían asustar o perder el control, y muchas veces se volvían en contra de su propio ejército. El primero en derrotar elefantes en campo abierto... Habla acá. Aníbal Barca, señor. No fue Escipión, pero sí que fue uno de los que atacando Cartago Valle, el peor enemigo de Cartago Valle. Mejor entendió cómo neutralizarlos. En la famosa batalla de Zama del 202 a.C., entre romanos y cartagineses, Escipión, el africano, sabía que los elefantes de Aníbal no podían frenarse por la fuerza, pero sí... Chocho dice que es que, mano, yo la verdad corro las huevas. Chocho, te voy a explicar algo, le voy a explicar algo aquí en un momentico, para que se sorprendan, pues, listo. Algunos de los grandes ejércitos en la historia tenían una manera de castigar sus ejércitos en caso de que huyeran, ¿no? Porque la cobardía no se premiaba, se castigaba. Vamos a hablar, por ejemplo, del Imperio Romano. El Imperio Romano tenía un método de diezmar sus tropas llamado decimatio. Imagínense pues lo siguiente, usted está en una guerra ahí con sus legiones romanas, papi, boleándose machete y toda la vuelta, y alguno, no usted, pero alguno, papi, la cagó y se llenó de pavor y vio, en un ejemplo hipotético, vio que un elefante venía, el marica y salió a correr. Qué vergüenza, hermano. Pues resulta que luego de que terminaba la guerra, y todo, pues se quedaban vivos, los generales les ordenaban a sus tropas que se dividieran en grupos de 10. Listo. Diezmar, decimatio, grupos de 10. Y en esos grupos de 10
en cada grupito los ponían a hacer un juego súper divertido, básicamente como el juego del palito, ¿no? Que creo que era con piedras, si no estoy mal, pero pues digámoslo así porque no recuerdo muy bien. Era como el juego del palito, en que cada uno saca un palito y el que saque el palito cortico pierde. ¡Ah, y todo el mundo, todo es risa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sí o qué? Solo que en esta ocasión nadie se reía porque el que sacaba el palito pequeño, sus amigos tenían que asesinarlo. Sí, sus propios amigos, con quien entrenó, con quien se incorporó, con quien ha luchado hombro con hombro. Así era como diezmaban las tropas. Y como básicamente los inducían a que en el campo de batalla nadie era un cobarde. Y si tenía que morir, moría. Y tenía que aceptarlo y mirar la muerte de frente. Hágame esa pues. Hágame esa pues, güey. ¿Y con qué fin? Babalú, porque de esa manera les imponen disciplina a sus tropas. Les imponen disciplina. Era como cuando la Unión Soviética aprobó el decreto este del desertor, en donde si alguien desertaba, sus propios amigos le podían disparar. Es más, debían de dispararle. Si por ejemplo usted estaba en la guerra con los soviéticos, ¿no? Y a un camarada suya le dijo, ay, güey, puta, nos van a matar, voy a salir a correr. Y usted veía que él salía a correr, su comandante, usted le tocaba ver como su comandante, ¡hey, soldado! ¡Pum! Se lo pegaba y lo mataba. Se llama la Orden 227. Muchísimas gracias, Kai. Entonces eso es como una manera de imponerle disciplina y al mismo tiempo miedo a sus tropas para que no deserten, para que pongan el pecho, para que luchen y si tienen que perder la vida, que sea luchando contra el enemigo y no que sus propios compañeros tengan que matarlo, porque al fin y al cabo, si uno es un guerrero, un soldado o lo que sea que tenga que ver con violencia, pues es mejor que lo mate su enemigo a que sus propios amigos lo tengan que matar. Es mejor dicho, es mejor morir en guerra a morir haciendo absolutamente nada, ¿me entendés? Entonces, eso era un método de diezmar las propias tropas romanas, weón, cuando habían actos de cobardía y ese tipo de van. Entonces, Chocho dice, uy, yo correría. Bueno, yo también correría, la verdad, Chocho, ¿para qué te digo mentir? Yo las huevas, pues. Me dieron una espada y yo veo que un elefante se me viene de frente. ¿Yo qué voy a hacer? Yo también la cojo re larga. Uf, pero larguísima. Los invito a que consulten un poquitico más acerca del decimatio. Eso es un tema bastante extenso y también muy interesante. La de Legolas, sisas. Y podían asustarse, y cuando un animal de ese tamaño se asusta, solo tiene dos opciones, o embiste sin control, que es la peor, o huye. Escipión se aferró a la segunda opción y ordenó tocar trompetas y lanzar gritos para desorientar a los animales. Pero además preparó algo aún más importante, abrió pasillos entre las cohortes para que los elefantes, completamente confundidos, avanzaran por ahí libremente, y una vez dentro de esos corredores, se convertían en blancos fáciles para la infantería ligera y para los proyectiles. Aún así, hubo otras estrategias contra elefantes, porque claro, si la vida te ataca con bichos de 6.000 kilos, pues le contraatacas con 50 bichos de 120. Pero eso ya os lo contamos en el puesto 7, porque ahora vamos con el 9. 9. Gatos y palomas. Este es un puesto un poquito extraño, lo admito, porque por un lado, pues hay usos que tienen bastante consenso y está pues relativamente demostrado o hay mucha credibilidad de que efectivamente se utilizaron para eso, y luego hay otros que son loquísimos, que están más en duda, pero que sin embargo sí que aparecen en manuales en diferentes lugares del mundo. Eso es un gato bomba. Lo que tiene ese gato en la espalda es una granada. Diferentes manuales. ¡Ay, sí, huevos! ¡Mira! Diferentes Y lugares palomas bomba también, ve. del mundo, diferentes Pero esto es medieval. épocas, y sin embargo aparece este mismo comportamiento, este mismo uso de un animal como un arma. Así que bueno, si alguien decidió escribirlo en diferentes lugares, yo creo que probablemente sí que se llegó a hacer o a probar, por muy loco que sea. Así que primero vamos con el que a priori sí que se cree seguro. En el 525 a.C., en la batalla de Pelusio, según el historiador Polieno, el imperio persa pues atacó Egipto y lo hizo usando gatos. Los egipcios... Ay, yo me acuerdo de esta historia, huevón. Los gatos son animales sagrados para los egipcios y ellos no pueden acabar la vida de un gato porque creo que eso incluso constituía en un crimen, si no estoy mal. Y estos maricas amarraron un montón de gatos en los escudos. Entonces, cuando fueron a asediar los muros de Egipto, no les disparaban flechas ni los atacaban porque corrían con la mala suerte de poder asesinar a un gato. Creo que es esta. Veneraban a la diosa gata Bastet y consideraban sagrados a los gatos. Así que los persas, que eran gente muy lista, pues se aprovecharon de eso y llevaban gatos con sus tropas como escudo
para que los egipcios no dispararan flechas. Y también lanzaron gatos a las murallas como proyectiles para desconcertar a los egipcios que dijeron, hostia, nuestro animal sagrado lo están reventando contra la pared. ¡Qué gonorrea! Todo esto, ¿no? ¡Qué gonorrea, parce! También tengo entendido que los amarraban de los escudos, o sea, los ponían con cuerdas en los escudos para ellos pasar así y que no les dispararan las flechas. Pues en el caso que los egipcios ¡Estrategia! se quedaron paralizados, no sabían muy bien qué hacer, por su religión no podían matar un gato, pero al mismo tiempo pues no les quedaba otra, porque tenían que disparar. Total, que perdieron la batalla porque el peor enemigo que puede tener un combatiente es la duda. El faraón murió y Egipto pasó a ser parte del imperio persa, luego ya se independizó, pero bueno, ese fue el último faraón egipcio de la última dinastía de reyes egipcios aborígenes. Las palomas, por otro lado, sí que se han usado durante siglos como mensajeras por su comportamiento filopátrico. Filopatria, que es decir, vuelven a su casa. Tienen pues mucha predisposición, muchas ganas, digamos, de volver a su nido. Pero en diferentes lugares del mundo, pues se les ha ocurrido usar esta filopatria como un arma, porque dijeron, oye, palomas mensajeras, muy bien, maravilloso, pero oye, mejor aún si lo utilizamos como un arma y no solo como una mensajera. Y en manuales de guerra pues se encontró un plan para utilizar palomas y gatos también como arma. Lo que tenías que hacer, según este plan, era capturar gatos o palomas de la ciudad que quisieras atacar y después ponerles un dispositivo incendiario. Así cuando soltaras al animal, a la paloma o al gato, pues este volvería a la ciudad donde vive y prendería fuego a todas las casas. Como os digo, no hay evidencia de que ¡Qué gonorrea! llegara a poner en práctica, pero me cuesta mucho creer que esto Uy, no se no. hiciera estando en manuales de Asia, Uy, no, de parce. Europa y de diferentes épocas. Así que aquí está por eso. 8. Delfines y leones marinos. Los delfines son Creo que eso es lo que estamos hablando ahorita de las minas de submarinos. uno de los animales más inteligentes de la Tierra y también uno de los más crueles. Así que evidentemente los humanos, que somos aún más crueles, pues los hemos utilizado para la guerra. Y su utilización más conocida es en la Guerra Fría. Estados Unidos empezó en 1960 con el programa de mamíferos marinos de la Marina, que parece un poco trabalenguas, mamíferos marinos de la Marina. Probaron muchos animales, pero los más útiles y por tanto los que más utilizaron fueron los delfines mulares, los delfines nariz de botella, los leones marinos y también, aunque menos, también se han usado bastante las belugas. Los utilizaban para diferentes cosas cada uno, ¿no? Pero los delfines se dieron cuenta que tenían un sonar biológico insuperable. O sea, mejor que cualquier sonar de los que haces tecnológicamente, digamos, ¿no? Y eran excelentes localizando objetos bajo. De hecho, muchachos, bueno, no sé si ustedes saben, pero mucha de la tecnología que se utiliza está basada en el comportamiento animal. ¿Sabían eso? Pues, por ejemplo, esto de los sonares fue básicamente basado en el comportamiento de algunos animales, entre ellos los delfines. El tema, por ejemplo, de la ecolocalización, que tiene que ver con el tema de los murciélagos, que ellos ven a través de cómo se devuelven los sonidos. Hay sistemas implementados que hacen exactamente lo mismo, que de hecho creo que el sonar trabaja así, ¿no? El sonar trabaja enviando como un sonido y captando las ondas que se devuelven porque el sonido rebotaría y así es como se hace una imagen si hay algo. Los aviones también me dicen que sí. Eso se llama biomimética, ok, no tenía ni idea, pero muchísimas gracias. Las gallinas o los búhos, porque los búhos también, que son como los gimbals. O sea, muchas de las cosas que nosotros usamos las hemos plagiado de cómo funciona el mundo animal, de la biología en general. El agua. Y vieron también que los leones marinos pues tenían una vista increíble, eran súper ágiles en el agua, así que pues a los delfines sobre todo los utilizaban para detectar minas, para recuperar torpedos o objetos perdidos y vigilar puertos contra buzos. Que increíble, huevón, no. Imagínate que es un buzo que te quiere poner una bomba, pues tienes ahí un delfín que con el sonar, lo detecta. Y también lo mismo los leones marinos. Se te mete uno ahí, como tiene tan buena vista, ¡pam!, lo detecta y lo neutraliza. Que a ver, en teoría, supuestamente, lo que hacían estos animales es que solo veían al buzo y avisaban. Decían, oye, aquí hay un intruso. Pero, pues también hay algún informe, en teoría, eso he leído, que hay informes, no he leído el informe, de que se han utilizado para atacar a saboteadores e incluso para colocar cargas explosivas en barcos enemigos. Lo que os digo, yo no lo he leído, no puedo confirmarlo, pero he visto que supuestamente ha ocurrido. Y podéis pensar, bueno, pues cosas del pasado, ¿no? En la Guerra Fría se hicieron muchas cosas, utilizaron a los animales como arma. Pues es más actual de lo que os creéis, porque aunque ningún gobierno actual lo reconoce o habla de ello, en 2019 se encontró una beluga con un arnés espía cerca de Noruega. Las belugas, pues son, la verdad que son peor que los delfines en prácticamente casi todo. Pero sí que hay un par de cosas en las que superan a los delfines. Son bastante más discretas, porque no saltan fuera del agua. Y además, cuando bucean, reducen su frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto a entre 12 y 20 latidos por minuto. O
sea, son casi 80 latidos por minuto de diferencia. Marica. Y esto, al parecer, les puede hacer mucho más difíciles de detectar que a los delfines, que tienen ahí pues su corazón ahí a mucho más de 12. La verdad es que 12 es poquísimo. Así que les hace a las belugas ser unas espías o ser unos espías mucho más efectivos que los delfines mulares. 7. Cerdos bomba. Durante el asedio de la ciudad griega de Megara por parte del rey Antígono II de Macedonia, quien poseía temibles elefantes de guerra, los defensores tuvieron que agudizar el ingenio. La situación pintaba mal, así que recurrieron a una idea tan desesperada como efectiva. Los griegos sabían por experiencia que los elefantes podían asustarse con sonidos agudos y especialmente con el chillido de los cerdos. Por tanto, soltaron a decenas de qué cerdos en llamas pesar, delante de los man. elefantes, chillando de forma agonizante. Y si alguna vez habéis Ay, qué pesar, mano. Los marranitos ya han sufrido, huevón. escuchado gritar a un cerdo, sabéis que es un sonido que te atraviesa, y a los elefantes les pasó exactamente eso. Tan pronto como los cerdos empezaron a chillar de forma agonizante, los elefantes entraron en pánico y comenzaron de forma descontrolada a arrollar a sus propias filas. Y de hecho, este truco o esta táctica funcionó tan bien que con el tiempo otros ejércitos también recurrieron a los cerdos para espantar Ay, elefantes. qué pesar, El poder del terror parce. que puede causar un animal chillando, agonizando en medio del campo de batalla. 6. Toros y bueyes. ¡Toro! ¡Toro! Como ya sabéis, aquí cada vez que sale un toro, se hace aquí el toro como si fuéramos toreros. Bueno, toro. Evidentemente en un vídeo de un español siempre tiene que haber toros y este está guapísimo además porque a día de hoy, por desgracia, se sigue haciendo algo que está inspirado en una batalla en la que usaron toros. Guapísimo, ya os lo digo. Los toros se usaron en general en varias batallas, pero hay dos que me han parecido especialmente interesantes. La primera es en China, en la ciudad de Jimo. Ahí estaban los defensores del estado Qi y atacando estaba el estado de Yan. O sea, era un estado contra el otro. Qi contra Yan. Yan atacaba a Qi. Estaban en guerra, ¿no? Y los de Yan tenían sitiada la ciudad de Jimo, que es de los de Qi, ¿no? Jimo sitiada por Yan. Y pasó de nuevo lo que pasa tantas veces, que cuando alguien está en inferioridad y desesperado, pues prueba ideas locas. Dice, bueno, pues tenemos que probar, ¿no? Lo imposible en esta ocasión tiene que ser posible. Así que el general de los Qi, Tian Dan, reunió 1 millar de bueyes, 1000 bueyes, y les ató cuchillas afiladas a sus cuernos. Pues que solamente con la presencia de ese animal basta, ¿no? O sea, la cuchilla pues ya se vicia, porque ese animal lo coge a uno y lo vuelve mierda también. Impregnó en grasa sus colas, grasa inflamable, las prendió de fuego y después los liberó contra las filas de los Yan. Los bueyes, pues evidentemente estaban asustadísimos, con las colas ardiendo, y corrieron como locos hacia las filas del ejército Yan y básicamente lo reventaron. Era como juntar 100 Sanfermines en la misma calle. Tú piensas que Sanfermines, pues creo que más o menos sueltan como 10 toros o por ahí. 10 toros, supongo, no sé. Nunca he estado, no lo veo. Qué pesar, por ahí anda. marica. Pues esto es como si tienes 1000 toros corriendo todos ahí a reventarte, ¿no? Y detrás de esos Chocho, toros, ¿estás por ahí? ¿Hay qué? ¿También la coge re larga o no? iban 5000 soldados de élite de los Qi, que al que había sobrevivido a la embestida de los toros, pues lo remataban. Y bueno, pues ganaron la batalla, evidentemente. Y la segunda batalla que os quiero contar me gusta especialmente porque ocurrió aquí, en la península ibérica, en España. ¡España, viva el rey, viva el orden y la ley! Bueno, los íberos, en el 228 a.C., estaban en plena guerra con los cartagineses. Íberos versus cartagineses. Y el jefe de esos ejércitos cartagineses era Amílcar Barca, el padre del famoso Aníbal que ya hemos visto en el puesto 10. Y Amílcar era un gran estratega. Y encima su ejército era enorme, los cartagineses iban de victoria en victoria, arrasando, hasta que llegaron a la ciudad íbera de Élique, que Élique se cree que podría ser la actual Elche. Allí Amílcar se enfrentó a los oretanos, que eran un pueblo íbero, y el líder de estos oretanos vio a los pedazos de elefantes que llevaba Amílcar, porque Amílcar iba con sus elefantes, el tío decía caballo grande, ande o no ande, digamos, ¿no? Y pues el tío este dijo, el jefe íbero, digo, oye, ¿qué puedo hacer para frenarlos? Y de repente dijo, coño, si soy antepasado de Jesulín de Ubrique, toros, coño, toros. Así que reunió una manada de toros, les colocó haces de paja en los cuernos, les prendió fuego y los azuzó contra los cartagineses. Los toros, pues al tener No, marica, esos elefantes eran unas locas entonces. los cuernos ardiendo, entraron en pánico y embistieron a los cartagineses. Y los elefantes, siempre muy difíciles de prever, se acojonaron viendo a esos toros que iban con el fuego en los cuernos y la liaron como hacían de vez en cuando. Se lió tanto que los íberos derrotaron al ejército cartaginés y Amílcar Barca
murió con solo 47 años, que la verdad que en teoría, la edad que tenía y lo saludable que estaba, etcétera, pues fue una muerte muy prematura. Y fue una muerte clave, que cambió la historia, porque dejó libre un puesto que unos años más tarde ocuparía Aníbal. Y Aníbal había jurado a su padre, a Amílcar, que lucharía contra los romanos hasta el final. Y al morir su padre, pues ¿Sí, claro, sin poder despedirse en esas circunstancias, etcétera, pues se convirtió en su objetivo vital. Decía, pues tengo que honrar a mi padre. Y entonces el objetivo de Aníbal fue acabar con Roma. Y por eso pues, los cartagineses fueron contra Roma, Aníbal iba tan a saco, etcétera. Y Aníbal para muchos es el mejor estratega de todos los tiempos, influyó muchísimo tanto en la península ibérica y en la historia de los pueblos de la península ibérica, y fue también el desencadenante de que Roma cambiara y acabara construyendo el mayor imperio de la época. Algo que también, que Roma construyera el mayor imperio de la época, es parte fundamental de lo que somos hoy, porque nosotros, todos, los que hablamos español, todos, somos descendientes de aquellos romanos. Y por si fuera poco, pues aquella maniobra íbera de prender fuego a los cuernos de los toros se cree que es la precursora del actual toro embolado, que es una tradición que aún se sigue celebrando en muchos sitios de España, espero que no por mucho tiempo más. 5. Perros antitanque. Estos son los perritos que yo les decía. Esos eran los perritos, papi, de la Segunda Guerra Mundial que yo les decía que pesar, mano. Ay, Este es mi no. apartado favorito del vídeo, quitando el top 2, lo tengo que reconocer. Que los perros se han usado como arma biológica, bueno, no sorprenderá a nadie, porque son pues el mejor amigo del hombre, no lo vas a usar para la guerra, ¿no? Pues bueno. Pero os traigo un par de ejemplos que son guapísimos. O sea, si simplemente fueran perros mordiendo, créanme que no lo metería. El primero es antiguo y el otro es muy actual. Vamos con el antiguo primero. Ya en el Imperio Romano, cada legión contaba con una compañía de perros de pelea. Y esos perros eran conocidos como perros molosos. Eran una raza, creo, los molosos estos. Y eran los descendientes de los perros que el propio Alejandro Magno usó. O sea, Alejandro Magno fue como de los primeros que usaron perros de guerra de estos. Y se usaban para todo lo que normalmente se usan perros, ¿vale? Pastorear, proteger cosas, morder, etcétera. Pero eran especialmente importantes contra la caballería, por sus mordiscos, por supuesto, pero no solo por eso. Algunos perros llevaban una especie de arneses puestos con púas de metal y estaban entrenados para correr debajo de los caballos. De esa manera, pues los reventaban desde abajo, claro, les pasaba por debajo. Me parece un pedo, bueno, quería decir como que lo raspa de abajo, ¿no? Y adiós al caballo, claro, ese caballo ya Que se le salían las tripas y le eso. abría las tripas. Y por si con eso no bastara, pues también había otros que se llamaban piriferi, esos perros, que llevaban atados cubos de fuego griego. El fuego griego, para que os hagáis una idea, si habéis visto Juego de Tronos, el fuego valirio está inspirado en el fuego griego. Es un poco lo mismo, ¿no? Es un fuego, es como una especie de combustible hiperinflamable que a la mínima arde. Y estos perros estaban entrenados para correr con estos cubos de fuego griego hacia los enemigos y chocar con ellos. Claro, cuando lo hacían, pues pegaban un bombazo increíble. Y en la Segunda Guerra Mundial, quizás, pues un poco inspirado. Que por cierto, les cuento, ese fuego era tan bravo, para que se hagan como a la idea, que ardía incluso en el agua. Sí, o sea, el agua no lo apagaba. Podía arder incluso ahí en el agua. Pues no dentro del agua, pero sí en la superficie del agua. Por esto, el ejército ruso usó la misma estrategia para reventar tanques alemanes. Y lo que hacían es que adiestraban a perros, principalmente pastores alemanes, fíjate tú la ironía del destino, ¿no? Pastores alemanes reventando tanques alemanes, para que buscaran comida debajo de esos tanques. Entonces, claro, el perro no sabía que en esa ocasión, en esa batalla, pues no era como en el entrenamiento. Ojo, lo que estás diciendo en el chat es verdad. No se tiene idea de cómo se fabricaba el famosísimo fuego griego. No se sabe a día de hoy. Debajo del tanque no había comida y llevaban una pértiga en el chalequito, que lo que hacía es que cuando se metía el perro debajo del tanque, la pértiga se doblaba, digamos, se iba hacia un lado y activaba el interruptor. Ay, qué digamos, pesar, activaba la bomba. parce. Entonces, ¡pum! Bombazo. El pobre perro pues moría y el tanque, por lo visto, no reventaba porque no era un explosivo demasiado potente, pero sí servía para romperle las orugas, digamos, lo que utilizan para caminar, y la parte inferior del tanque. Entonces lo dejaba ya que no se podía mover. Y por lo visto al principio funcionó muy bien y los alemanes se la comieron doblada, pero luego, pues, ¿qué pasa? Que tomaron medidas, aprendieron y cualquier perro que veían lo mataban. Así que la verdad que los alemanes debieron matar mucho perro, porque claro, si pensaban que cada perro que hubiera ahí se les podía meter debajo del tanque y reventarlos, pues bueno. Pero aún así, a lo largo de la guerra, estos perros bomba antitanque destruyeron 302 tanques alemanes. Marico, uy, qué 4, pesar, bro. escorpiones y abejas. Estos Este es molan nuevo. muchísimo porque Eso unos sí se es nuevo usaron pa' para mí. atacar y otros para defender, pero con el mismo concepto. En el año 1191, los cruzados estaban sitiando Acre, en Palestina.
y Ricardo Corazón de León se enfrentaba al sultán Saladino. Era la época esta de Robin Hood y de la película del Reino de los Cielos, ¿no? Pues todo esto es la que están ahí los cruzados. Pues el caso es que llevaban años intentándolo, intentando reconquistar Acre, y los musulmanes no se rendían. Así que al rey Ricardo Corazón de León se le ocurrió traer en barco desde Inglaterra abejas. Trajo colmenas de abejas, muchas. Y cuando llegaron, las colmenas, las lanzaron a las murallas de Acre. Claro, cuando las abejas caían y las colmenas se rompían, pues el enjambre se sentía atacado y se defendía picando todo lo que pillaban. Así que los cruzados pues aprovecharon esa distracción de estas abejas picando para entrar en Acre. Pero claro, las abejas no discriminan, les daba igual musulmán que cristiano. Así que les picaban a ellos también. Y al principio esto no funcionó del todo por eso, porque les estaban picando a ambos, pero sí que acabó funcionando porque digamos que ya como que fue la última gota de colmo del vaso y Acre se rindió al día siguiente. Fue tipo, no podemos más, mira, de verdad, quedaros la puñetera fortaleza, me piro, ¿no? Gracias a estas abejas y a que Ricardo Corazón de León pues sabía que los animales pues son útiles, aunque me gustaría que no fuera de esta manera, pero bueno. Y en el caso de los escorpiones, en época del emperador romano Septimio Severo, uno de mis emperadores favoritos, la verdad, el padre de Caracalla y Geta, de hecho, que es el de los dos hermanos estos supuestamente gemelos, que no eran gemelos, que salen en Gladiator 2, pues estaba en guerra, el Septimio Severo, contra el Imperio Parto. Y era fundamental conquistar la fortaleza de Hatra, que está al norte del actual Irak, rodeada de desierto. Así que, pues los romanos se desplazaron allí y se lanzaron a conquistar los muros de esta fortaleza, de Hatra. Pero como he dicho, la fortaleza estaba en una zona desértica, en una zona donde hay muchos escorpiones, especialmente escorpiones del género Androctonus, que para quien no lo sepa es un género de escorpiones que es potencialmente mortal, de los más venenosos que hay en el mundo. Y lo que hicieron estos partos es coger muchos escorpiones, meterlos en vasijas y cuando los romanos se acercaban a las murallas o cuando intentaban escalarlas, pues se los lanzaban, les tiraban estas vasijas, salían los escorpiones, les caían encima, tal, y les picaban. Total, que esto al parecer fue muy efectivo, no ya por la propia picadura de los escorpiones, que pues a veces, pues oye, entiendo que estos romanos pues irían con armadura, con botas, etc. Pero claro, el pánico que generaban en ellos, porque los romanos sabían que este animal podía matarle, no estaban acostumbrados a verlos de continuo, a tener un escorpión encima, pues les hizo entrar en pánico y tras 3 semanas de intentar conquistar Hatra, Septimio Severo cogió sus tropas y se piró. Dijo, mira, no estoy para estas cosas, no tengo el chocho para farolillos, que se suele decir. Es un dicho aquí español. Total, todo porque los partos de Hatra sabían primero dónde encontrar los escorpiones, que eso ya es saber un poquito de biología, cómo manipularlos y en definitiva, pues también cómo evitar que te picaran a ti mismo. Sabían también que era un animal que era venenoso. Sabían en definitiva biología. Si ellos vivieran ahora, estos que estaban allí en Hatra, probablemente se suscribirían al canal. Así que no sé a qué estás esperando tú, porque la biología te puede salvar la vida en algunas circunstancias, puede hacer que ganes una guerra, puede hacer que encuentres comida en el desierto. Muñe, ¿a ti te gusta la tauromaquia? La detesto, weón. Estoy totalmente en contra de eso, mi brother. Todo eso por saber biología, así que suscríbete. 3. Murciélagos. Esta es guapísima. Y la verdad, podría ser el top 1 si no es por culpa de la bomba atómica. Ahora vais a entender por qué lo digo. En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos estaba a tope, tratando de descubrir nuevas armas. Y a un dentista de Pensilvania, sí, a un dentista, como lo oís, se le ocurrió una idea. Intento saber por qué, o le gustaba Para mucho. los que están preguntando qué es eso, es básicamente las corridas de toro. Esto de y olé, y clavarle banderines y darles estocadas finales a los pobres toros. Eso es la tauromaquia. Me parece terrible y repugnante ese tipo de prácticas, aún hoy que se supone que es dizque el mundo civilizado. Entiendo que quizás en el pasado recurrieran a eso para el entretenimiento, pero ahorita no es necesario y por esos animales que no tienen la culpa, huevón, tampoco de participar en este circo tan enfermizo, que es diferente de pronto a una lucha UFC y cosas así, porque son dos humanos que tienen criterio y la capacidad de elegir si quieren pelear o no pelear, pero un toro no escoge si quiere pelear, es el humano el que lo escoge y lo obliga básicamente a ser parte de su jueguito de mierda. Entonces sí, estoy totalmente en contra de eso. Y me lo han intentado gente que le fascina eso, que no, que es que eso es un arte. ¿Qué arte va a ser esa mierda, hombre? Vuélvanse serios, pobres animales, huevón. O odiaba a los murciélagos, pero se le ocurrió que muchas veces los murciélagos pues dormían en los tejados de las casas y que en Japón
Tan Había muchas lindos. casas de madera y de papel, así que era tan sencillo como prenderle fuego, ¿no? La verdad que el plan, a priori, dicho así, si no fuera porque eres un dentista, pues ya no tiene mucho sentido. Bueno, la idea del dentista era poner a los murciélagos minibombas incendiarias y pues tirarlos allí a que incendiaran, digamos, un pueblo de estos. Y sorprendentemente la idea gustó y el propio presidente Roosevelt aprobó poner en marcha el proyecto. Y el plan era cargar alrededor de 1000 murciélagos mexicanos de cola libre, Tadarida brasiliensis, en un contenedor especial y tirarlo desde un bombardero. Tan raro Estados Unidos explotando. Explotan hasta fauna extranjera. ¿Ah? Murciélagos mexicanos. Cada uno de los murciélagos llevaba un tubo cargado de napalm que se activaba pasadas unas horas. El napalm, pues como el fuego griego, extremadamente inflamable, el napalm incluso más. Y lo que os digo, la idea era soltarlo, que se abriera el contenedor, que los murciélagos volaran a refugiarse en los tejados de las casas y después, como este napalm estaba retardado, pues pasadas unas horas, echaría a arder. Y entonces estos murciélagos prenderían fuego en esas casas en las que se habían refugiado. Pero bueno, la idea era una idea, podía parecer loca, no sabían si iba a funcionar, así que dijeron, vamos a probarlo. Hicieron una prueba en Nuevo México, montaron un pueblo falso e hicieron todos los pasos que os he dicho. Tiraron los murciélagos, se refugiaron los murciélagos en las casas, se encendió el fuego y salió increíblemente bien. Todo el pueblo se quemó. Incluso un hangar cercano pues también se quemó. O sea, un hangar que no tenían planeado que se quemara, pero supongo que no contaban con que los murciélagos pues también a veces pueden volar muy lejos y el caso que alguno pues tenía ganas de viajar. Podría haber sido el top 1, como os digo, pero pasó que cancelaron el proyecto en 1944. ¿Para qué? Para meter más pasta en el proyecto de la bomba atómica. Claro, Era más efectivo, ¿no? necesitaban La bomba que para ellos finalizó la Segunda Guerra Mundial. todos los recursos en investigar sobre la bomba atómica. Así que dijeron, oye, esto de tener que hacer el rollito este de los murciélagos es muy caro. Bueno, no es que sea muy caro, pero necesitamos pasta en otro lado. Y como al final lo de la bomba atómica les salió bien, pues podemos decir que fue una jugada acertada. 2. Pulgas. Esta es la hostia. ¡Pulgas! Racing corona este top. Y solo, pues ya os digo, mi nivel de friquismo con la historia la ha dejado en el segundo puesto, porque la primera me alucina, pero esta es increíble. Viajamos otra vez a la época de la paz, donde no pasaba nada, a la época de la Segunda Guerra Mundial. En aquel momento, esto poca gente lo sabe, pero Japón estaba tratando de conquistar China. Y con bastante éxito, de hecho, les fue muy bien, hasta que llegó la bomba nuclear de Estados Unidos. Pero bueno, el caso es que llevaron la guerra biológica a otro nivel por medio de la conocida como Unidad 731, una unidad de hijos. Esta es la unidad, esta es la famosísima unidad de la película The Man Behind the Sun, ¿cierto que sí? La 731. Por eso él dice, una unidad de hijos de puta, porque lo eran, porque lo eran realmente. No sé si YouTube esto luego se fija, pero bueno. Y esta unidad lo que hacía es que criaba en masa pulgas infectadas con peste bubónica. Cogían esas pulgas, las metían en vasijas de cerámica, se las daban a los aviones y estos aviones las tiraban sobre ciudades de China. Pero no solo eso, no os creáis que se quedaban con las pulgas solo. También tiraban moscas infectadas de cólera y de otras enfermedades. En total se calcula que con estas tácticas los japoneses mataron entre 300 y 500.000 chinos. ¡Ay, Y marica! no mucho tiempo, la verdad, porque la guerra no duró mucho. Y esto solo lo hicieron en China, pero su plan era hacerlo en California, en Estados Unidos, lo que pasa que la bomba nuclear cayó antes. Pero en 1945 tenían planeado bombardear con pulgas de estas infectadas con peste bubónica en toda California. Y ya por fin, después de este espectacular ¡Ay, parce! ¡Uy, qué gonorrea! top 2, porque no me diréis que el de las pulgas para muchos era el favorito, seguro, pero bueno. Vamos al top 1. Mi top 1, eso sí. Pero antes, como siempre, una mención a un animal que cambió la historia y fue un arma biológica, pero posiblemente de forma accidental. Bonus clip. La broma. Las termitas y la carcoma son Ay, qué xilófagos, rico. comen madera. Y puede que se Cami Black, muchísimas gracias, mi vida. Un beso y un abrazo. Cuídate mucho. I love you, baby. introdujeran a veces en algunos lugares para debilitar infraestructuras o incluso armamento. Pero no es tan importante como un animal que se ha teorizado que pudo estar detrás de la derrota de la Armada Invencible. Teredo navalis es una especie de almeja conocida como la broma o como gusano de barco. Esta especie, entre otras cosas, come madera y cuando va a hacer la metamorfosis a la fase adulta, cava un agujero en la madera para refugiarse allí. Y en el mar, pues no siempre es fácil encontrar madera, pero sí en los puertos del siglo XVI. En el siglo XVI España era el mayor imperio del mundo y tenía una flota enorme conocida como la Armada Invencible, hasta que tratando de invadir Inglaterra fue derrotada en 1588 por la flota inglesa. Hay mucha controversia sobre cómo pudo pasar, pero años después en algunos de esos barcos se han encontrado daños producidos por el gusano de barco. Así que posiblemente estos animales hicieron que España perdiera aquella batalla o por lo menos
contribuyeron a que la perdiera, a que se precipitara el fin del Imperio Español y a que explotara el Imperio Inglés. Porque este animal, ya os digo, dejaba los barcos como un queso gruyere, o sea, le hacía agujeros por dentro, claro, al final el barco le dabas un golpecito y se hundía. Y este animal, por tanto, podría haber cambiado el curso de la historia, porque que de repente, a día de hoy, tengamos de presidente a Trump, que Estados Unidos domine la política mundial, aunque esté ahora bajando un poquito todo esto, puede ser que venga simplemente de que un animalito atacó a los barcos españoles. Y ya os digo que ¿Cómo es que se llama eso? Teoría del caos, ¿no? De que el aleteo de una mariposa puede generar un huracán en el Amazonas o algo así, ¿no? muy improbable que los ingleses pudieran estar involucrados en esto. La culpa probablemente la tuvieron los cascos de los barcos españoles, que no tenían ningún recubrimiento metálico y además estuvieron demasiado tiempo parados Efecto mariposa, ok, el efecto mariposa. en el puerto esperando la orden para salir. Y en ese tiempo probablemente pues la broma, este gusano, pues entró y destrozó algunos barcos. Pero ahora sí, el top 1, el vencedor del animal usado como arma biológica más espectacular de la historia, según yo. ¿Qué animal creen ustedes que sea el top 1? Rápidamente, ¿cuál dicen ustedes, papi? Probablemente sea el top 1. La vaca, el león, no, un león no. La vaca tampoco creo. Cucarachas, lomas, ratas, ranas, caballos. Bueno, miremos a ver qué es, vamos a ver qué es. 1. Víboras. Serpientes, mi papacho. Serpientes. Tan lindo, ese animal me parece tan hermoso, parce. Mi mamá le tiene mucha fobia a esos animales. Y es entendible. Pues a mí también me daría miedo encontrarme uno. Me cagaría, o sea, me parecen divinos, pero me cagaría del susto, parce, con encontrarme uno de ellos. Tan lindos, ¿no? 11 y 11, muchachos, pidan deseo. Volvemos al gran Aníbal, que os adelanto que usó varios de los animales que salen en este top, pero no quería saturaros con batallas suyas porque si no hubiera sido el vídeo de Aníbal. Y por eso he cogido ejemplos de otros que hubo en la historia, ¿no? Pero el caso es que el de las víboras es de ser un absoluto genio, como por otro lado, pues todo parece indicar que era. Después de que Roma derrotara a Cartago, pasaron muchas cosas y Aníbal acabó en el reino de Bitinia. El reino de Bitinia estaba pegado al reino de Pérgamo. Y Eúmenes II de Pérgamo, el rey de Pérgamo, quería conquistar Bitinia, porque estaba al lado, era un reino más pequeñito, y ya sabéis que los reyes pues siempre quieren más. Bueno, los poderosos siempre quieren más. Bueno, todos queremos siempre más, ¿no? La cosa es qué estamos dispuestos a hacer para conseguir más. El caso es que Pérgamo tenía más hombres que Bitinia, más barcos, mejores, más dinero, todo, menos a Aníbal. Así que Eúmenes sacó su flota para invadir Bitinia y Aníbal reunió toda la flota de Bitinia para enfrentarse a él. Para todos era una batalla perdida para Bitinia, pero no para Aníbal. Él tenía una idea. Ordenó capturar víboras, muchas, la mayor cantidad posible y meterlas en vasijas de barro cerradas herméticamente. Las subieron a los barcos y zarparon hacia el combate. Cuando los barcos de Pérgamo se acercaron, Aníbal ordenó catapultar cientos de estas vasijas a los barcos del enemigo. Increíble. Evidentemente muchas vasijas pues cayeron al agua, pero otras cayeron en los barcos. Y al romperse las vasijas, muchas serpientes morían, pero otras no, y reptaban por la cubierta del barco. Evidentemente las serpientes estaban asustadas y iban moviéndose y esto asustó a los marineros de la flota de Pérgamo. Vosotros pensad que si hoy mucha gente tiene pánico a las serpientes, pues en aquella época donde no había antídotos y si una serpiente venenosa te mordía era muy probable que murieses, pues más pánico todavía. Y el caso es que el rey Eúmenes lo vio, se cagó en los pantalones y se fue dejando a su flota sin su rey. Y esto ya pues hizo que sus marineros se volvieran locos, tipo, hostia, hasta el rey está huyendo, madre mía, que tenemos aquí, estas serpientes son lo peor del mundo. Y claro, como estaban evitando que las serpientes les mordieran, pues no se preocuparon de la táctica, de defender los barcos, y Aníbal pues básicamente arrasó a la flota de Pérgamo. Bitinia ganó, algo que nadie esperaba, así que Aníbal los destrozó y ganó esa batalla. ¿Gracias a las víboras? Pues probablemente no, probablemente gracias a que los soldados de la época no sabían distinguir culebras de víboras, porque hay bastante unanimidad, y es bastante evidente, que es imposible que Aníbal consiguiera reunir una cantidad tan grande de víboras como la que supuestamente se lanzaron. Al final pensad que las víboras son solitarias y que son difíciles de encontrar. O sea, las víboras son las venenosas, las culebras no. ¿Creéis? Pues id al vídeo en el que busco serpientes letales en Borneo y veréis cómo es jodido. O sea, yo me pasé 14 días y víboras vimos varias, pero no para poder lanzar a otros barcos. Así que se cree que probablemente lo que hicieron es coger serpientes en general, venenosas y no venenosas, pero mayoritariamente culebras de agua totalmente inofensivas. ¿Por qué culebras de agua? Porque normalmente si tú te vas a un lago, a un río, etcétera, pero sobre todo a un lago, pues puedes encontrar muchas culebras, sobre todo si drenas el lago, ¿no? Si lo secas.
Entonces ahí, pues evidentemente vas a encontrar muchas y es mucho más fácil, son más gregarias, no tienen por qué serlo, pero pueden vivir juntas varias de ellas en la misma zona, no como las víboras, que es más complicado que estén pues en el mismo sitio exactamente, ¿no? Por suerte para Aníbal y por desgracia para el rey Eúmenes, pues en aquella época no había YouTube, no pudieron suscribirse a este canal y aprender de animales y no sabían distinguir una víbora de una culebra. No como tú, que sí que puedes, o aún mejor, hazte miembro como Santino Ezequiel Prieto, que además de ayudar al canal y de tener un... Nada, muy chimba el videito, parce. Increíble, papi. Estrategias. Estrategia. Por eso Aníbal Barca era uno de los duros de la época, huevón. No es cuántos hombres, sino cómo planeas usarlos. Opa, me acabo de inventar esa frase y creo que es una frase bien buena, la verdad. La verdad, chiquillo.